Hagamos un ejemplo de la aplicación de la fórmula para el ancho de banda de las características espectrales de una modulación conocida. En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo para la densidad espectral de potencia de 8 PSK con pulsos rectangulares. Entonces, nuestra modulación 8 PSK, eje real, eje imaginario, es una modulación que tiene los puntos de señal sobre una circunferencia de esta forma. Ahí está. Sabemos que para este caso el valor esperado de los SI check de los puntos de señal es 0, eso es por inspección, por simetría. La varianza de esos SI check, básicamente su energía, es el valor esperado de SI check por SI check complejo conjugado. Es símbolo. Y phi de f ya lo habíamos calculado para el caso de pulsos rectangulares. Tenemos el pulso rectangular aquí y la transformada de Fourier está aquí. Así que phi de f es igual a la norma de la transformada de Fourier de 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t. Y eso ya lo habíamos calculado como la norma de raíz de t sinc c de 9x sobre x de f t. Entonces, con eso podemos ir a la fórmula de Proakis, que está acá. El valor esperado 0 permite que todo este término de acá valga 0, así que las características espectrales, la densidad espectral de potencia viene dado por este término a la derecha. Entonces, usando la fórmula de Proakis, tenemos que la densidad espectral de potencia de esta modulación es E símbolo dividido por t, por la norma de raíz de t sinc de ft módulo al cuadrado, y esto es igual a E símbolo multiplicado por sinc al cuadrado de ft. Y para recordar simplemente voy a poner aquí en gris. Sinc es el seno de pi por el argumento, así que es pi ft dividido por pi ft por pi por el argumento, entonces pi ft, y todo esto es al cuadrado. Y lo escribo acá simplemente porque lo vamos a necesitar enseguida para el análisis que viene. Entonces grafiquemos esto en frecuencia y veamos cómo se ve
la densidad espectral de potencia de una modulación, de las clásicas modulaciones lineales. En este caso, para el ejemplo, usamos 8 PSK en frecuencia. Entonces, dibujemos acá un eje de abscisas, un poquito más pequeño, ahí está. Perdón, un eje de ordenadas y ahora un eje de abscisas más largo. Y el seno de x sobre x, el sinc, lo conocemos bien. Sabemos que en este caso, debido a que hay un ft, significa que en frecuencia los cruces por cero son en múltiplos enteros de 1 partido por t. Entonces tenemos acá 1 partido por t, 2 partido por t, 3 partido por t, menos 1 dividido por t, menos 2 dividido por t y menos 3 dividido por t. Esos son los puntos de los cruces por cero. Y tenemos entonces un lóbulo principal y lóbulos laterales que van perdiendo en magnitud de esa forma. Y lo que es interesante observar acá es que el seno oscila entre menos 1 y 1, seno al cuadrado, por lo tanto, oscila entre 0 y 1. Y este término de acá, en la medida que f crece, va decreciendo. Y ese es este decrecimiento que observamos acá. Así que hay una línea acá, que la voy a dibujar en forma segmentada. De decaimiento con 1 partido por f al cuadrado. Entonces la densidad espectral de potencia de esta modulación decae con 1 partido por f al cuadrado y tiene aquí arriba un valor máximo de E símbolo. ¿Por qué? Porque el seno de x sobre x evaluado en 0 vale 1. Y lo que quiero es que analicemos esto en decibeles, lo analicemos en una forma típica en que se presenta esto, que es la siguiente. Supongamos que la frecuencia crece una década. Una década es un factor 10 de crecimiento, entonces la frecuencia creció una década, creció un factor 10. Significa que lo que era 1 partido por f al cuadrado pasó a ser 1 partido por 100 f al cuadrado. Si esto lo miramos logarítmicamente, tenemos 10 veces el logaritmo en base 10, vale decir, nos interesa entender esto en decibeles. Entonces esta frecuencia inicial, este 1 partido por f al cuadrado inicial, tiene 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 partido por f. Esto es igual a menos 20 del logaritmo en base 10 de la frecuencia original. Y miremos ahora 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 partido por 100 f al cuadrado, una década más arriba. Esto es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 centésimo más 10 veces el logaritmo en base 10 de 1 partido por f al cuadrado. Entonces tenemos menos 20 log en base 10 de f. Entonces tenemos el mismo
elemento original de la frecuencia original menos 20 decibeles. Esto significa que en una década de frecuencia, la densidad espectral de potencia decayó 20 decibeles. Entonces, se habla acá de un decaimiento de 20 decibeles por década. Este decaimiento con 1 partido por f al cuadrado es un decaimiento de 20 decibeles por década. Esa es la notación habitual para esta representación. Ahora, si es que somos cuidadosos, vamos a notar que la frecuencia acá no está en decibeles y la amplitud tampoco. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar esta densidad espectral de potencia, esta expresión de acá, en escala logarítmica en frecuencia para que podamos efectivamente observar ese decaimiento de 20 decibeles con década. Primero, para que haya una asociación directa gráfica, estoy representando acá exactamente la misma gráfica anterior. Aquí tenemos frecuencia normalizada ft, no en decibeles, y la magnitud sí está en decibeles. Es decir, pasamos entre el gráfico anterior manteniendo el eje de abscisas como original y dibujando ahora sí los lóbulos laterales en decibeles. Por eso es que aquí los cruces por 0 tienden a menos infinito decibeles. Y ahora en el siguiente gráfico, además pasamos esto de acá, el eje de abscisas, a escala logarítmica. Entonces tenemos aquí efectivamente siempre un factor 10, siempre una década en frecuencia. 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Por supuesto que el ancho de los lóbulos laterales se va volviendo más delgado en este gráfico, porque aquí un mismo ancho en el papel puede tener, en este caso acá, 100 veces representar 100 veces más frecuencia que acá. Por eso es que se van achicando el ancho de los lóbulos laterales. Pero tenemos la gracia que podemos ver en una década cuánto es el decaimiento en decibeles de la potencia. Y vemos que es totalmente lineal. De hecho, concretamente podemos, por ejemplo, hacer acá, por ejemplo, en menos 30 decibeles es un buen nivel donde vamos a observar acá en 10 a la menos 1 tenemos una cierta amplitud y vamos a observar en menos 50 ahí está, acá, y es bien claro de que en una década de frecuencia se decayeron 20 decibeles. Tenemos desde aquí hasta acá, es una década. Y hemos decaído 20 decibeles. Que es exactamente aquello que mostrábamos recién. Este es un primer ejemplo de cómo aplicar la fórmula de Broakis y también cómo se interpreta y se ve esto en el dominio de la frecuencia.